Hola, 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 soy Carahuevo y hoy venimos a presentaros la figura de Marvel Legends Thor, versión cómic. Pues bien, aquí tenemos la figura de Thor. Como podéis comprobar, es exactamente igual que en el cómic, es que no se deja nada. Veis el uniforme, la cara con el casco, el pelo, el martillo, la capa. ¿Veis qué bien hecha está? Es exactamente igual al cómic. Bien, pues dicho esto, creo que Hasbro ha hecho un gran trabajo con esta figura, lo ha clavado, para mí lo ha clavado. Lo único que no me gusta del todo, aunque el martillo está bien, pero el martillo es un poco corto, lo que es la empuñadura, ¿lo veis? Creo que debería de ser un poco más largo. Mirad, tengo aquí el martillo versión película del Thor gordo. ¿Veis que es un poco más largo lo que es el mango? Mirad. Y yo creo que hubiera quedado bastante mejor. Pero bueno, aún así, creo que está bastante bien. Y viene con la inscripción de Thor. Aquí trae, bueno. Y para ser digno de el que tenga el martillo y tal, que será digno, bueno, ya os contaré una cosa sobre eso luego. Y deciros que al final del vídeo habrá una pequeña customización sobre el martillo que creo que os va a agradar y que os va a mejorar muchísimo más la figura. Bueno, os resumo un poquitín la historia en versión cómic del personaje de Thor. Thor era un dios asgardiano, hijo de Odín y hermano de Loki y de Hela, y viajó a la Tierra y allí, pues esto tenía una identidad secreta que era la de el doctor Donald Blake. El doctor Donald Blake, que tenía, pues bueno, una lesión y entonces iba con un bastón de madera y cuando lo golpeaba en el suelo, pues se convertía en Thor el Poderoso, el dios del trueno. Allí conoció a Jane Foster, que era una enfermera, y entonces no quería volver a Asgard, y lo cual Odín, pues bueno, pues hubo problemas y tal. Luego más adelante tuvo otra identidad que era la de Sigurd Halsson, que era un trabajador de la construcción. Eh, Ahí no podía cambiar de forma, iba tal cual, vestido de calle y a veces se ponía gafas y se ponía coleta, pensando que no lo iba a reconocer nadie, aunque es un poco sospechoso, no sé, un hombre de 2 metros de alto, pelo rubio largo y más fuerte que nadie, pues que pasa delante tuyo y no, como lleva gafas no sabes que es él, que no sabes que es Thor. Bueno, a Superman le pasa lo mismo, se pone unas gafas y ya no saben que es Superman. Bueno, entonces, Thor en ese momento iba con, no, digamos, no se cambiaba a forma humana porque Ela, su hermana, le había, digamos, hechizado de tal manera que los daños de batalla no se le podían curar. Se le rompían los huesos, eran muy frágiles y las cicatrices tampoco se le curaban. De hecho, en aquella época se dejó barba para que no se le vieran las cicatrices de la cara. Y es la versión que tenéis en la última película que va con armadura. Exacto, esa es la versión. En cuanto a la versión película, eh, veamos, la última película, Thor, lo están convirtiendo en un cómico, cuando realmente en los cómics no era así. Encima le ponen la armadura en esa última película, pero no dicen el porqué. Y el porqué es el que dice los cómics, que es el hechizo de Hela, pues para proteger su cuerpo ante las lesiones y tal, pues se ponía esa armadura. Bien, ¿qué dice también la película? Que conoce a Jane Foster cuando llega a la Tierra. En este caso estoy hablando de la película número uno. La de la armadura es la última. Bueno, en la película primera de Thor, pues conoce a Jane Foster como lo más normal. O sea, ya está. Y no fue así. Entonces, no respetan en el cine lo que es la historia verdadera de los cómics. Las cambian mucho.
¿Que las películas están muy bien? Sí. ¿Que en algunos casos la historia la cuentan tal cual? ¿Es como los cómics? Sí. Pero a veces, bueno, hacen cosas que son extrañas. Pero bueno, aún así. Y luego los personajes creo que hay que respetarlos. Es decir, si un personaje es duro, está enfadado y tal, pues no hay que poner solamente al personaje en plan cómic, en plan cómico, perdón. Pero bueno, oye, cada cual. Entonces, como a mí no me gusta lo que son las invenciones, pues entonces os voy a contar la historia real del personaje, ¿eh? Para que no se engañen tanto en las películas. Pues bien, efectivamente Thor era el hijo de Odín. Vivía en Asgard, era asgardiano, su hermano era Loki, su hermana era Hela. Eh, Thor, en realidad, sus padres le iban a poner el nombre de Rodolfo, que era Rodolfo el Poderoso o Rodolfo el Dios del Trueno. Pero se dieron cuenta que ese nombre estaba pillado ya por una persona muy conocida en su momento, que era Rodolfo Langostino, que seguramente de aquí a un mes lo tengáis en casa en vuestras mesas, seguro. Bien, era el nombre que estaba de moda en su momento. Entonces, por no copiar, pues le quisieron poner otro nombre y le pusieron el nombre de Aitor, porque tiene orígenes vascos también, Thor, por eso es tan fuerte y alto y tal. Y pues nada, le empezaron a llamar Aitor, pero como era muy largo para ellos, para los asgardianos, pues le quedó el diminutivo de Thor. Bien. Su hermano Loki, pues su hermano Loki era otro diminutivo también, realmente era un hombre que mentía mucho, estaba constantemente mintiendo, entonces decían que estaba loco, y como era más pequeño que Thor, pues físicamente, digamos, pues le llamaban Loquillo, que le quedó Loki. Bien. Y luego estaba su hermana, Ela, que, con la que hubo una enemistad y se enfrentaron durante muchos años, que realmente era otro diminutivo porque ella era la heladera de Asgard. Y el motivo de la enemistad que tuvieron durante muchos años fue sencillamente pues, que un día Loki y Thor, cuando eran pequeñitos, le pidieron a Ela un helado de limón y otro de naranja, y Ela lo que les dio fue un frigodedo y un frigopié. Y eso no les gustó y a partir de entonces, pues, o sea, batalla tras batalla, a tortas, todo el día pegándose, insultándose, bueno, la de Dios. Total, que cuando era pequeño, ahora voy a contar la historia del martillo, pues en lo que es en Asgard, sobre todo en verano, solían hacer la feria asgardiana, que ahí venía una noria asgardiana, venía también la tómbola asgardiana, el bingo asgardiano, el castillo de la risa asgardiano y los coches de choque asgardiano, que esos les gustaba mucho a Thor y a Loki, y allí ponían una canción de Camela dedicada a Thor, porque Thor era príncipe de Asgard, entonces le dedicaban canciones. Y la canción de Camela, pues era aquella tan conocida que os sonara, que era la de vuelo contigo a tu lado, pues tu martillo me ha enamorado. Esa, eso suena, ¿eh? Pues esa era la canción. Bien, pues el padre de Thor, Odín, pues al ver que estaban todo el día de juerga sus hijos, pues habló seriamente primero con Thor y le dijo, oye, mira, ya vale de tanta fiesta, tienes que empezar a trabajar. Entonces, ahí empezó el tema. Ahí es cuando le regaló el martillo, ¿vale? El martillo de Thor. El padre le dijo que tenía que empezar a trabajar, le regaló el martillo y en la inscripción, esperar a ver si se lo consigo poner, que está aquí, pues pone, mirar, a ver si enfoca bien. Bien, ahí pone, el que sea capaz de clavar un clavo será digno de este martillo, de levantar este martillo. Bien, efectivamente, el padre quería que Thor fuera carpintero. Entonces Thor, pues bueno, hizo sus pinitos de carpintería ahí en Asgard y un día viajó a la Tierra y allí pues intentó buscar trabajo de carpintero porque claro, hay una cosa, tenía que pagar el alquiler, no era como Asgard, en lo que es en la Tierra tiene que pagar muchas cosas, la luz, el agua, el gas, el alquiler, todo.
Entonces empezó a hacer sus pinitos y nada, pues se hizo carpintero, ¿eh? Y montó la carpintería Aitor, ¿eh? Y bueno, un día le llamaron de la mansión de los Vengadores y Jarvis le comentó que tenía que arreglar unos muebles que tenían ahí de madera y tal. Y bueno, y entonces fue a arreglarlos y a partir de entonces pues se dieron cuenta que era súper fuerte y que tenía rayos, echaba rayos y tal. Y dijeron, oye, pues que se quede con nosotros, ¿no? Y desde entonces formó parte de los Vengadores. Luego, finalmente, nada, digamos que conocí a Jane Foster, tuvieron años muy bonitos, estaban muy enamorados. ¿Y qué ocurrió? Que con el tiempo todo se acabó y bueno, se separaron, se divorciaron. Y después de divorciarse, pues hubo una separación de bienes y Thor se quedó sin el martillo y sin casco, ¿vale? El casco tampoco. O sea, Thor se quedó así, el pobre Thor quedó así. Y Jane Foster fue la que se quedó, digamos, con el martillo y el casco, y Thor se quedó pues con la casa y el coche. Y con el paso del tiempo, lógicamente, ya era otra edad, pues Thor se convirtió en típico gordo. Hombre, conservó el pelo, lo cual pues es un logro, y se volvió gordo. Y volvió a sus orígenes vascos, se fue a Bilbao a, con este hacha, pues cortar lo que es, mirad, esperad un momento, ¿veis? Así. Y ganó el concurso que había en Bilbao de cortar troncos con el hacha y le regalaron la chapela, que es la boina vasca, pues en honor a ello. Y ahora finalmente pues os voy a enseñar el último truco que he aprendido para customizar a este personaje, pero va a ser con la versión de cómic, ¿vale? Bueno, pues como os decía antes, este martillo, que está muy bien, el mango, hay mucha gente que se quejó porque era como corto. Y en la versión película lo veis aquí, os lo he enseñado también, que es un poco más largo y le queda mejor, ¿no? Bien, pues yo para arreglar esto he customizado un martillo que es bueno, creo que le queda genial y creo que os va a valer a vosotros también en vuestras casas. Si me lo permitís, quiero hacer una cosa. Si lo probáis en vuestras casas, llamar a un adulto porque no hagáis esto solos, ¿eh? Voy a probarlo. Sí. Bien, os habéis dado cuenta. Soy digno. Probarlo en vuestras casas. Si veis que sois dignos, pues adelante. Pero con cuidado. ¿De acuerdo? Abriendo las piernas. Pose de aterrizaje. En pose de yo soy Thor y tú no lo eres. Posando para la revista Men's Health, clavando un tornillo. Bueno, pues aquí tenéis el truco, que creo que es sensacional, que mejora un montón la figura. Ahora es una figura mucho más poderosa y más realista. Un martillo acorde con su personalidad, que veis que está customizado de tal manera que le he agregado un poco los efectos del trueno y aquí pues la inscripción, ¿no?, de Thor. ¿Cómo se hace la inscripción? Es muy fácil. Cogéis un rotulador de estos permanente, ¿vale? Bueno, podéis usar dos, el permanente y os queda para siempre, o el que no es permanente y así lo borráis y le cambiáis las letras de otra manera. Y lo podéis poner de diferentes formas. Le voy a agregar aquí unos rayos que creo que le van a quedar súper chulos, pero este truco lo tenéis que hacer acompañados de un adulto, porque si no os podéis hacer daño. Bueno, pues por hoy ya hemos terminado. Lo único deciros que esta semana, aunque parezca increíble, ha habido un nuevo suscriptor. Ya somos 11. Es impresionante. Creo que nos están viendo desde todo el mundo.
Entonces, bueno, pues ánimo porque esto es fruto del trabajo de todos, no solamente de mío, sino de todos vosotros, que hacéis que esto sea posible. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y habréis aprendido algo de lo que es el personaje de Thor. ¿De acuerdo? Pues nada, que paséis buen fin de semana y saludos a SG Morán y a Miguel Perotti, que de vez en cuando siguen el canal y bueno, que sepáis que también sois dignos. Hasta luego.